utilizando 6 clases. ¿Vale? Vamos a ver qué cálculos van a hacer para determinar cuál es el ancho de clase. ¿Cuáles son los cálculos que van a hacer? Son los siguientes. Van a encontrar el tamaño del intervalo de clase. Que van a hacer la amplitud. La amplitud. Que es, ¿cómo se encuentra la amplitud, jovencitos? $185 menos 150. Recuerden, en este caso, altura mayor menos altura menor. Entre el número de clases que queremos, 6. No, profe, pero en el utilizo solo 5 clases. Ah, 5 clases. Sí, ahí dice, pero yo solo utilizo 5 clases. Bye. Ahí está. $35 entre 5. Eso es 7. El ancho de clase es 7. Bien, primera clase. Primera clase va a ir desde 50 a 156. No, sería 155. No, porque el ancho de clase son 7. Ah. Vale, vamos a ver cómo van a quedar las clases. 157. 160 ahí. Ah. 164, ¿ah? 171, ¿ah? ¿Qué vas ahí? ¿Qué te falta? Anda ahí al guardia primero y después vas arriba. 78 a 180 ahí. $191. Vaya, hoy determinan la frecuencia. Frecuencia. Victoria. Y compañía. Frecuencias.
Ajá. La frecuencia. Aquí está la tablita. En esa hay que contar. Ahí pueden ir viendo. De 150 a 156, ¿cuántos hay? 5, 1, 4, 3, 9 y 1. ¿Cuánto suma? ¿23? Vaya, háganla pues. Hagan la tablita. Victoria Vega. ¿Puedes? Flor. Hagan la tablita. Le he puesto a hacer la tablita. La tabla tiene que encontrar la frecuencia absoluta ahí. El ancho de clase es de 6 en 6. Van 6 valores en cada clase. Diego. De 150 a 156. 5, 6, 10, 13, 22, 23 cuento yo. Vale, aquí está el 5, más 1, más 4, más 10. 3, 13, 22, 23. O sea, el primero es 23. Ajá. El segundo es 20. Segundo 20. 150, 157 a 163. 1, 3, 10, 13, 15, 15, 20. 27. Quinto. Ajá, vamos a ver, profe, y en las clases, para saber de cuánto en cuánto voy a calcular, ¿cómo puedo saber esa cifra? Ah, vale, aquí está. Escúchenme, me preguntan que cómo es que se hace para calcular de cuánto en cuánto van en la tabla. Aquí lo hice, ¿eh? Este es el proceso, el ancho de clase.
Se llama ancho de clase, la determinación del tamaño del intervalo de clase. Vaya, con este tamaño de intervalo de clase, que se puede hacer de esta manera, ya, pero también se puede hacer con otra fórmula. De esta manera, yo aquí les dije 5 clases, ¿verdad? Pude haberles dicho 6 clases. Y salieron 6. Pero si les hubiera dicho 6 clases, hubiera hecho esto. 185 menos 150 entre 6. Y eso es 35 entre 6. ¿Cuánto es esto? 5 puntos. 5 puntos casi 6. 1 entre 6 sería como 1 punto y algo, 5.80 y algo. 5.83, 84, algo así. El ancho de clase sería 6. Yo, si les hubiera dicho eso, bueno, hubieran organizado las clases así, ¿ve? De 150 a 155. De 156. Sí, va. ¿Por qué ese ancho de clase? Va, con esta última que estamos haciendo. 150, 151, 154, 155 serían los valores posibles de la variable. O sea, es posible, hubiera sido o puede ser que en un grupo de jóvenes hayan esas estaturas, todas esas estaturas, 150, 151, 152, 153, 154 y 155. Porque alguien me decía, pero la estatura tal no puede ser que haya un valor de variable y otro no. Pero nosotros los debemos considerar todos. ¿Cuántos hay aquí? Cuéntenlos. 6. Hay 6 valores. Ese es el ancho de clase. Ya, y todas las clases deben tener el mismo ancho. 6, 8. ¿Quién? Es cierto. Vaya, entonces en la siguiente clase va a ir de 156 a 190, a 161. Así se hace. Así se hace. Pero también está la fórmula de Sturges. Es, sí, relativamente más fácil. Porque uno no tiene que andar, eso depende del tamaño de la población. Uno no tiene que andar diciendo voy a calcular por medio de esto. De una vez le voy a dar. ¿Y qué dice la fórmula de Sturges? Está aquí, ¿ves? Dice que para encontrar el tamaño del intervalo de clase hay que dividir la amplitud total entre 1 más 3.32 por el logaritmo de el tamaño de la muestra, que es n. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? En este caso, 185 menos 150 es 35. 1 más 3.32 por el logaritmo de 90. Ahora, ¿qué es el logaritmo? Creo que en una o dos ocasiones lo había explicado, pero para que les quede claro, saquen sus calculadoras. Calcus, busquen una tecla que dice low, L-O-G, low, L-O-G. Vaya, presionan low y
En este caso son 90 estudiantes. No, porque el otro anda ya. Él no andaba ahí. Se va, Rudy. Vaya. Entonces van a hacer low de 90. ¿Cuánto te dio, David? ¿Cuánto te dio low de 90? ¿El logaritmo de 90? 1.95, está aproximado. Multiplicarlo por 3.32. David, multiplicarlo por 3.32. Multiplicar ese valor que te dio por 3.32. 1. Por 3.32. ¿Ah? Más 1. Ajá, ahora hay que dividir 35 entre ese valor. 4.67 aproximado a 5. Con esa fórmula no van a andar esperando que les den el número de ¿cuánto? 4.67 más o menos. Sí. Es la fórmula, niño. ¿Cuántos estudiantes son en esa? Se le nota que tengo hambre. ¿Ah? Se le nota que tengo hambre. Sí, bastante. Es que no nos está regañando ahora. Gracias. Un cargador. Yo quería que el capaz de la mayoría de cosas. Es que es mi profesor. Siempre el pago que más. Recién de chocolate. Ya se fue. Se me fregó el teléfono, perdí todos los contactos. Ahí no tengo nada. Para. En la compu tiene que hacerlo. Pero ya consiguió otro. ¿No? Sí. ¿Y el de qué? Ah, no, ese es otro. Sí. Diego Garay, ¿entendiste esto, Diego Garay? Sí, profe. Vaya, vamos. Cualquier duda, pues me la hacen saber. Va, niños, niñas y niños.
Miren, ahí está ya claro cómo se hace una distribución de clases de frecuencias, cómo se encuentran los límites. Ya copiaste eso, Fran. ¿Qué significa AC? Amplitud total. O sea, no es lo de las estaturas. ¿El qué? No, o sea, N. La amplitud total es la... Un metro sería La amplitud total. o sea, La mayor estatura y la menor. y la menor. Diferencia. Bueno, sí, que te operaron. Este bicho. Baboso. Este bicho. Vaya. Ya, David. Bueno, jovencitos. Niñas. Vamos con las ventajas de la distribución de clases y frecuencias. Flor, número 1. Lectura número 1. ¿Qué? Correcto. Carlos. 2. Fíjense. 2 ventajas de tener una distribución de clase y frecuencia. La información es más precisa. Bueno, no es más precisa que tener la tabla de datos, ¿verdad? Pero tiene ventaja porque si tenemos una tabla de datos de 200 valores, es muy complicado leer ahí, ¿va? En cambio, en una distribución de clases y frecuencias, se mantiene bastante la calidad de los datos. Y también se observan tendencias. Se observa tendencia. David, 3. Con los datos agrupados en una distribución de clases y frecuencias, la comparación entre dos más civiles puede demostrarse con mayor facilidad, lo cual no podría llevarse a cabo con los datos presentados como series. Miren lo que dice eso. Con los datos agrupados, las comparaciones entre 2 o más series de datos es más fácil hacerlas. O sea, pues, me estoy diciendo de que, vamos a decir como la tabla es de 150, 156. ¿Sí? Agruparlos así, agruparlos, es más fácil. Es más fácil. Y es más rápido, porque en masas de datos a granel es más complicado. Victoria, número 4, Victoria. Va, con la distribución de clases y frecuencias se facilita el cálculo de la medida estadística. Fíjense que para calcular la media aritmética, por ejemplo, hay que sumar todos los valores de una serie. ¿Qué tal si una serie tiene 100 valores? Y la calculadora, no sé si han experimentado eso ustedes, que están sumando varios valores. Y cuando llegan ahí por el 25, 26,
ya no les acepta más valores la calculadora. Entonces, tienen que irlo haciendo por partes. Suma todos los números del 1 al 30. 1 más 2 más 3 más 4. A ver hasta cuál llegas. Bueno, jovencitos. Frecuencia absoluta, relativas y acumuladas. Absolutas, relativas. Profe, Y vos, por mí, crees que me cae bien. Cuando le dije que se sacó 9.4, yo le dije, ¿Quién te acuerdas? oh, Yo me saqué nueve no, puntos. porque te saqué 9.4. Yo saqué 8 puntos y no sé cuántos, 9.4. 465, profe. Eso fue esa. Profe, profe, 465 le dio. Desde el 1 hasta el cuánto. Hasta 30. profe, Ah, ¿cómo? Hola. ¿cree que puede dejar un ratito más las ventajas para tomarle capturas que no las terminé de copiar? Vaya, ahí está. Bájale un poquito, profe. Hola. ¿Así? En las ventajas. Ah, la ventaja. Sí, la flor del periodo pasado casi de 4 contextos. Ya, profe, gracias. Más jovencitos. Vamos con frecuencia absoluta, relativas y acumuladas. Yo no sé si han notado ustedes que en la tabla de distribución de clases y frecuencias, ahí están las dos columnas. Una donde están las clases y la otra donde están la frecuencia absoluta. Niños, pongan atención, niños. No sé si han notado eso. Voy a contarles que no existe solo esa frecuencia. Creo que ya lo había mencionado. Hay más. Hay más. Unas, bueno, todas de gran utilidad. La base es la frecuencia absoluta, pero la frecuencia relativa, por ejemplo, es muy, muy útil. Las frecuencias acumuladas también son muy útiles. ¿Ya? Ahora, ¿a qué vamos a llamar frecuencia absoluta? ¿A qué vamos a llamar frecuencia relativa? ¿Y a qué vamos a llamar frecuencia acumulada? Frecuencia absoluta no es nada más que el número de valores de la variable que caen dentro de cada clase, en el caso de la distribución de clase y frecuencia. ¿Ya? En una tabla de frecuencias es el número de veces que aparece cada valor de la variable. Pero en este caso, el número de valores de la variable en cada clase, en cada grupo. ¿Ya? De lo que hemos construido para hacer esa distribución de clase y frecuencia. Bien. Entonces la frecuencia acumulada es eso. Ahora bien, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa ya compara el número de valores de la frecuencia absoluta en cada clase con el total. ¿Ya?
Entonces tiene tremenda utilidad eso. Sí. Bien, entonces la frecuencia relativa se encuentra dividiendo. No, dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de frecuencia. En cada clase. En la primera clase sería el cociente entre la frecuencia absoluta de esa clase y el total de frecuencias. Esa sería la frecuencia relativa de la primera clase. La de la segunda sería la frecuencia absoluta de la segunda clase entre el total de frecuencias, que ese no cambia, el tamaño de la muestra o de la población, el número de valores de la variable, el total. El de la tercera va a ser la frecuencia absoluta de la tercera clase entre el total. ¿Ya? La porcentual, ¿qué va a ser la frecuencia porcentual? Bueno, la frecuencia absoluta va a ser lo mismo en cada, se va a ir haciendo de la misma manera en cada clase. La frecuencia relativa porcentual no es nada más que el producto de la frecuencia relativa por 100. Es decir, es un porcentaje. Es un porcentaje. Esta es la frecuencia relativa porcentual. Calcula multiplicando la frecuencia relativa unitaria por 100. La frecuencia relativa, que suele llamarse frecuencia relativa unitaria, por 100. ¿Por qué se le llama unitaria? Porque la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Y cuando se multiplican por 100 cada una, estamos frente a la frecuencia relativa porcentual y la suma va a ser 100, el 100%. ¿Ya? Vaya, vaya, vaya. Ahí está la de la porcentual, la misma la fórmula de la porcentual. Continuamos. Bien, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Miren, estas frecuencias tienen gran utilidad. La voy a ir explicando. Ahorita solo los conceptos, de las definiciones, pero la voy a ir explicando en un ejercicio porque es parte del análisis de los datos en una serie estadística. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Bueno, para empezar son dos tipos, la acumulada ascendente y la acumulada descendente. ¿Cómo se define la frecuencia acumulada ascendente? Bueno, la definición dice que es el número de valores de la variable, la ascendente, el número de valores de la variable, la frecuencia acumulada ascendente de una clase determinada. Es el número de valores de la variable comprendidos entre el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la clase a la que le estamos calculando esa frecuencia acumulada. ¿Ya? Es decir, de la primera clase, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Ah, la frecuencia absoluta, porque es el número de valores de ese grupo. ¿Ya? De la segunda clase, ¿cuál es la frecuencia acumulada? El número de valores de la variable de la primera clase más la segunda. O sea, son los valores de la variable comprendidos entre el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la clase que estamos. La segunda clase en ese caso.
Tiene que haber la frecuencia ascendente y la frecuencia descendente. ¿Ya? Por ejemplo, la frecuencia acumulada ascendente de la tercera clase. El número de valores de la variable que se obtiene al sumar la primera, segunda y tercera. ¿De acuerdo? Ahora, así se hace para cualquier clase. Para cualquier clase. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia acumulada descendente? Dice la definición que es el número de valores de la variable comprendidos entre el límite inferior de la clase a la que le estamos encontrando la frecuencia acumulada y el límite superior de la última clase. ¿De acuerdo? Ejemplo. Ejemplo 10. En la siguiente tabla se presentan las frecuencias con base en la información del cuadro 4. Aquí está la tabla. En esta tabla miren esta tabla. Lo primero siempre que encontramos es las clases y la frecuencia absoluta. ¿Ya? En esta clase los grupos están formados de esa forma. De esa manera. De 150 a 154, de 155 a 159. Creo que es la primera tabla que hicimos. La primera distribución de clases y frecuencia. Bien, niños. Ahí están las frecuencias absolutas. 13, 13, 18, 19, 20, 24, 2 y 1. No. 20 y 4. Digo. Va, niños. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Esta es la unitaria. ¿Sí? ¿Sí? 13. ¿Sí? ¿Sí? Con todo se hace lo mismo. 0.144. La segunda, 13 entre 90, 0.144. La tercera, 18 entre 90, es 0.2. Le he dejado 3 decimales. Procuren dejarle siempre 3 decimales o 4, aunque con 3 es suficiente. Ya la tercera, la cuarta, 19 entre 90, 0.211. La quinta, 20 entre 90 es 0.222. La sexta, 4 entre 90. La que sigue 2 entre 90 y la última 1 entre 90. Y ahí está. Chicos, ¿alguna pregunta de cómo calcular la frecuencia relativa? Suele llamársele frecuencia relativa unitaria. En ocasiones se le llama así. Sí. De ninguna de las dos maneras hace nada. Ni allá copia ni aquí. En primer lugar, no sé por qué me calcularía así. Por eso, para que hicieras algo. No, él reconoce, no estaba haciendo nada. Para que copies, tal vez aquí haces algo.
Bueno, hoy sí lo voy a cambiar allá en aquel de donde está la botella. Sí, ahí queda. Vaya, frecuencia relativa porcentual. Vamos con la frecuencia relativa porcentual. Ahí está, miren. Multiplicado por 100. Sí, ahora quiero que hagan una cosa. ¿Cuánto suma esto? Sumen esto. Suma 602, 629 más 222. No se puede. ¿Cuánto somos? ¿0 puntos? Sí, casi 1. Si le ponemos un decimal va a dar 1 la suma. Ajá, por eso se le llama unitaria. Ahora la porcentual, ¿qué es la porcentual? Es la unitaria multiplicada por 100. Este valor que está aquí, 0.144, se multiplica por 100, da 14.4. ¿Ya? Multiplicado por 100 cada uno de estos valores de aquí, multiplicado por 100 dan estos valores de acá. Ahora, David. Suma esto de aquí. Suma esto de aquí. ¿Cuánto? 99.8. 100. Casi 100. Casi 100. ¿Verdad? Bien, niños. ¿Qué interpretación se le da a eso? El 14.4% significa que ese porcentaje, 14.4%, tienen estaturas entre 150 y 154, incluyendo las medidas extremas. Las dos medidas. El 20% de los estudiantes tienen estaturas entre 160 y 164, incluidas las dos medidas. ¿Cuál es el porcentaje que tienen estaturas entre 175 y 170 y... Aquí está malo esto. 179 es aquí. Y 179. 4.4%. Es correcto. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen estaturas entre 180 y 184, incluyendo los dos extremos? 2.2%. ¿Cuál porcentaje de estudiantes, cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen estaturas entre 155 y 164, incluyendo esas dos medidas? La suma de los dos, correcto. Así es. Esa es parte del análisis. Ya miren. Preguntas similares a esas podría redactar para examen. Bien, sigamos. Frecuencia acumulada. Ascendente y descendente. La ascendente de la de la primera clase. La de la primera clase es la frecuencia absoluta de esa clase. Es 13. La de la segunda clase será 13 más 13. Que la de la primera más la segunda. Es 26. La de la tercera clase es la suma de la primera, segunda y tercera.
Es decir, 13 más 13 más 18. ¿Cuánto es eso? 44. Sí, solo le va sumando. En la acumulada ascendente. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué significado tiene? Bueno, la segunda significa que 26 estudiantes tienen estaturas iguales o inferiores a 159. Fíjense bien. Iguales o inferiores a 159. Son 26. Y ese análisis sirve para cualquier clase. La descendente es al revés. Correcto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la de la primera clase, la descendente, será el número de estudiantes que tienen estaturas entre 150 y 189. ¿Cuántos son? El total. 90. La segunda clase sería el número de estudiantes que tienen estaturas entre 155 y 160. Es decir, los 90 menos la frecuencia absoluta de la primera clase. 90 menos 13. Eso es 77. Y aquí, si sigue así, se va restando, se sigue restando. En la tercera clase sería 90 menos 13 menos 13, menos 26. Entonces le da 64. Y así sucesivamente. En la primera se le resta 90 la frecuencia absoluta. En la segunda se le resta a 90 las frecuencias absolutas de las dos, de la primera y la segunda. O se le resta solo la clase esa a la frecuencia acumulada, descendente. Y así sucesivamente. Pueden encontrarse, calcularse también las porcentuales. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se calculan las porcentuales? Simplemente multiplicando la frecuencia acumulada ascendente por 100 y se tiene la acumulada ascendente porcentual. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué tal si yo les preguntara cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen estaturas iguales o superiores a 170? Sí, pero ya están sumados. En la última columna que está. No, superiores. Entonces la acumulada, la descendente porcentual, la de la flechita hacia abajo. La frecuencia acumulada se pone FA con una flechita hacia arriba, orientada hacia arriba. El 30% es como 29 puntos. Ajá, casi 30. Si sumas, ¿qué tenés que sumar? 1.1 más 3.3 más 7.8. Ah, no, a 90 hay que quitarle 28, no, 14, 28, 49. No, no es la descendencia. Hay que quitarle 13, 26, 26 y 44. Y sale la porcentual. Es la misma acumulada descendente, pero multiplicada por 100. 1 más 3 más 7. No, 27 es más 27 entre el 90%. 30%.
Bien. Y por último, tenemos algo que se llama punto medio o marca de clase. ¿Qué es el punto medio? Esto se utiliza bastante, miren. Punto medio o marca de clase, se utiliza bastante. Para la primera clase, ¿qué es? Es la suma de los dos límites dividida entre 2. La segunda clase, la suma de los dos límites de la segunda clase entre 2. En este caso, sí, el centro de cada clase. Sí. Y ese valor es bien importante porque ese sustituye a la clase. Es el valor que mejor representa la clase. ¿Sí? Y ahí lo he puesto, ¿verdad? Tengan cuidado a la hora de dividir. Suman 150 más 154, le dan igual y después entre 2, porque no les va a dar otro valor. Sí, da otro valor. Estoy seguro que dé otro valor. No, me diera pena. David, ya, Bueno, vamos a darte la cara. ¿Por qué se divide entre 2? Porque es punto medio. Es el valor que se encuentra entre 150 y 100 a distancia, por eso se llama punto medio. ¿Ya? 150 más 154 es 304 y 304 entre 2 es 152. Vale. Un pequeño voladito para que vean cómo es esto. Vamos a ver. De 150 a 154, ¿cuántos valores hay? 150, 151, 152, 153 y 154. ¿Cuál es el que está en medio? 152. A veces ese valor no va a ser un valor de la variable. Podría ser un 52.5, por ejemplo. Un valor intermedio. Sí, David. Ya, David. Ya fuiste. Ya fuiste. ¿Cómo se saca la FA porcentual? Hay dos, Joyce. La acumulada ascendente y la acumulada descendente. Porcentual. Para encontrar la acumulada ascendente porcentual, solo se multiplica la ascendente por 100. ¿Sí? ¿Para dónde? ¿Ya? Literalmente igual.
Bien, Joyce. La frecuencia acumulada ascendente es 13, 26, 44, 63, 83, 87, 89, 90. La porcentual ascendente 13 entre 90 por 100. Así se calcula. ¿Ya? 14.4. También la ascendente la pueden calcular de esta forma, miren. 14 la porcentual, estoy hablando de la porcentual. 14.4% más 14.4% para la siguiente columna. Eso es 28.8 sería en ese caso, pero el tercer decimal tiene que ser 5. El segundo decimal tiene que ser 5 para que se aproxime a 28.9. ¿Ya? Oigan, niños, se puede calcular con la relativa porcentual o con la acumulada, pero hacerla porcentual. Y se hace porcentual al dividirla entre 90 y multiplicarla por 100. Entre el total de frecuencia, pero entre este valor. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, la frecuencia acumulada porcentual ascendente es 13 entre 90 por 100. 13 entre 90 es 0.144. Por 100, 14.4. ¿Ya? En la siguiente sería 14.4 más 14.4. O sea, 26 entre 90 por 100. Es lo mismo. En la siguiente, 44 entre 90 por 100. En la siguiente, 63 entre 90 por 100. Y así sucesivamente. En la última nos va a dar 90 entre 90, eso es 1. Por 100, 100. Se han acumulado el 100%. La descendente, la misma forma. 90 entre 90 por 100. No, ya fuiste. Ah, vaya. Sí puedes ir entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? Vaya. Entonces, me imagino que ya copiaron todo esto. ¿Ya lo copiaron? Cópianlo porque les voy a poner a hacer un ejercicio ahorita. Ahorita van a hacer un ejercicio. Y quien no lo haga, voy a mandar una notita a su responsable. Elio. Sí. Sí. La segunda columna. Sí, las dos las tienen que hacer. Y eso es lo que les voy a poner a hacer ahorita. La frecuencia acumulada descendente se van a la frecuencia acumulada descendente, la de descendente porcentual. Se van a la acumulada descendente, dividen entre 90, entre el total de frecuencias y multiplican por 100. ¿Copiaron ya? Francisco, regresa a tu lugar. Elio, regresa a tu lugar.
En ese lugar no veo bien, Pues sí, pero se vienen ahí y siguen platicando. O sea, es mejorar eso. Yo soy el malo entonces. No den motivos, no den motivos. Que a mí no me gusta que me regañen, no den motivos. Sencillo. profe, si yo estaba allá atrás y usted se llegó y Vaya, andate para atrás. Pues. Vaya, andate para atrás. Pues. no, aquí sí. Vaya, pero cállate entonces. Copia. ¿Ya copiaste? No, pero ya he tenido. Profe, puede quitar esa y ya. El cursor. ¿Ya copiaste eso? Aquí estoy procesando. Esto de aquí. Los de las dimensiones son los mismos de las clases. Con estos números ¿ves? Sumados entre dos. Sí, sí. Esa mano. Sí. ¿Mm? Sí, 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 ya los tienen ustedes. Eso andaba buscando para ponerse. No, sí, ya está ahí. ¿Para qué buscar otro? Ya está ahí.
¿Qué vas a decir vos? No te creas. Creo que empecé con Juan, estamos enojados. Déjame ver porque soy bonito. ¿Cómo que me dan para que le haga el examen? Terminaron ya, niños. Para eso, porque le quitó. Un amigo. Hola. No has terminado todavía. No, bueno. Dale la mochila más Como que ya no va a regresar de donde despidiendo. Mira que ya no piensa venir a clase. y se me fue el marrón ella sigue aquí. Ya, Flor. Vaya, ya. Vaya. Vaya, en esta tabla, como creo que ya la tienen. No, creo que fue el grupito. Te tienen que respetar todo. Que me va a hacer falta algo. Ahí en la ventana se la. Qué barbaridad. Qué barbaridad, hombre. Sí, esa tabla la había visto hace rato.
Sí, Suma 150 más 155. Vaya, ahí no me deje escribir esta cosa, póngale 179 y 180 y 184 tiene que ser, no queda una clase todavía. Suma la tabla. No, mejor cambiémoslo, 156. Vaya, ahí está. Vaya, encuentren la tabla esa, todas las frecuencias. Frecuencia absoluta, relativa, unitaria, relativa porcentual. No, pero cambió. Sí, no es que me he equivocado ahí, creo. Pero es que no me he pegado. 162, 167, 180, 168, 173, 174, 179, 180, 185. Sí, así está bien. Ahí está bien, ¿verdad? 20 creo que es la primera frecuencia. Ah, en la tabla aquella. En esta se puede. Aquí se puede. De 150 a 155, ¿cuántos hay? 9, 3, 12, 16, 16, 22. 22.
Ya fuiste dos veces. Y a mí solo una vez. Cállate tu muerto. Cállate tu muerto. Sí, profe. Y ahora las familias. Por eso me trago esa cosa. Ah, sí, cuando los veía Plan Carlos, ahí la tengo. No, de sentido, porque te decía Carlos. Buenísimo, porque todavía No, muerto. Ya tengo el color. Yo también, profe. Sí, yo Ya también. tenés la frecuencia absoluta. Ya tengo la frecuencia. Regalémosle estos bichos, pues. Vale. La frecuencia absoluta son 22 o 22, 22, 14, 21, 24, 6, 3. Ahí están, descópienla rapidito, ¿eh? Y ahí hay que comenzar a sacar las frecuencias relativas. Háganlos en la tarde, los que tengan chance. Bueno, jovencitos, cuídense. Los veo el miércoles. Buen día.